Hola de nuevo a todos, vamos a empezar a estudiar una parte novedosa, en parte, de las mate, que es la trigonometría. Bueno, la trigonometría no es nada más que el estudio del triángulo. El triángulo es la figura poligonal más sencilla que hay. Entonces, la idea es que si yo controlo todas las características y las relaciones que hay entre los elementos del triángulo, pues entonces sería capaz de conseguir estudiar cualquier figura geométrica, cualquier figura plana. Entonces, tendríamos distintos niveles de trigonometría. Esto es un poco una clasificación que hago yo. Entonces, la trigonometría básica es la que ya conocemos, en parte vista en cursos anteriores. Por ejemplo, cosas que se conocen, pues que la suma de los ángulos son 180 grados. Cosas que tienen que ver con semejanza, con Pitágoras, con Tales, teorema del cateto y teorema de la altura. Luego estaría una trigonometría media, que es la que vamos a ver este curso, donde entran las razones trigonométricas de un ángulo, la fórmula fundamental o teoremas como el seno y del coseno. Y luego tendríamos un tercer nivel de trigonometría superior que se ve en bachillerato en la mayoría de ciencias. Incluso hay más cosas de trigonometría que se verían pues, en una carrera universitaria. Bueno, vamos a empezar con algo sencillo que es la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos tendríamos dos aspectos. Primero, la definición. Diríamos, dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales y los tres ángulos iguales. En este caso habría que comparar 12 elementos, 6 de un triángulo y 6 de otro, es decir, los lados y los ángulos de uno y los lados y los ángulos de otro. Para trabajar menos, en matemáticas aparecen lo que se llaman los criterios. Un criterio es una norma que permite llegar a la misma conclusión, pero con menos esfuerzo. Entonces, se trataría de no tener que buscar los 12 elementos, buscando menos, decir lo mismo. Y hay tres criterios. En internet o en los libros los podréis ver en otro orden, ¿vale? Yo aquí les he puesto uno, 2 y 3, pero no quiere decir que siempre este sea el uno, el 2 y el 3. Además, si vosotros alguna vez os referís a un criterio, no me podéis decir por el criterio uno, tenéis que decir por el criterio que dice. Y entonces, son tres criterios. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. ¿Vale? Con que tengan los tres lados proporcionales me sobra. No tendría que estudiar los ángulos. Otra sería que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. Aquí habría que estudiar los lados de uno y de otro, solo dos lados, pero el ángulo que tienen comprendido esos dos lados habría que analizarlo. Y por último, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Teniendo dos ángulos iguales, como los tres ángulos tienen que sumar 180, el tercero sabría cuánto vale y por lo tanto tendrían los tres ángulos iguales. Que quizás en algún sitio podréis ver el criterio como que tienen los tres ángulos iguales. Bueno, como he intentado buscar en internet algún sitio para practicar, aquí tenéis este enlace a la teoría de semejanza de la página de matemáticas online que me lleva a este lugar. Aquí tenéis cosas que vamos a ver más adelante, teorema de Tales, escalas, Pitágoras, pero ahora nos centraríamos en las figuras semejantes, en semejanza. Aquí tenéis las figuras semejantes. Bueno, esto no vamos a trabajar mucho porque vamos a trabajar básicamente con triángulos, pero se podría trabajar con cualquier tipo de figura. La semejanza de triángulos, que aquí la podéis ver, aquí fijaos que dice los criterios, pero los dice en otro orden, y aquí podríais trabajar triángulos en posición de tales o aplicar los criterios. Fijaos, por ejemplo, en este caso. Primer criterio dice, si los triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces son semejantes. Dice, usa los controles para hacer coincidir los ángulos de ambos triángulos y observa el resultado. Yo podría ir moviendo este ángulo hasta que consiga, perdón, este ángulo de 60 hasta que consiga que sea 40, 41, 40. Y luego este otro de 60 hasta que sea 88. Mientras no sea 88, pueden parecer aquí que son semejantes, que son que son proporcionales los lados, los ángulos son iguales, pero no mide, solo mide 88 hasta que no llegue, o sea, solo mide 80 hasta que no llegue 88, fijaos que todavía no, 87 ahora. En este momento, ahora sí que lo son. Entonces, cuando coinciden los dos ángulos, los triángulos están en posición de tales y se dice que son semejantes. Podríais hacer lo mismo aquí con el segundo criterio, que aquí dice que son los lados proporcionales,
y sería pues ir cambiando el valor de los lados. Fijaos que va cambiando este valor cuando yo voy moviendo aquí. No sé, podría buscar tener aquí el mismo valor en todos. Vamos a buscar que sea 1,50. Vale, ya tengo aquí 1,50, 1,50 y ahora me falta este que sea 1,50. Si le doy hacia arriba aumenta, si le doy hacia abajo, fijaos que se va acercando. Es 1,54, 1,52, parece que ya están en posición de tales, 1,50. Vale. Y el tercer criterio pues sería que dos lados sean proporcionales y el ángulo comprendido igual. Entonces, aquí tendríamos que buscar la misma equivalencia, 1,62, pero tiene los lados proporcionales, pero no tenemos el ángulo igual. Entonces, si ese ángulo crece, se me aleja, tendría que disminuir hasta 35. Ahora, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene esta escena. Bueno, tenéis también aplicaciones para el cálculo de la altura de objetos, para el cálculo de la altura de un objeto vertical con espejo, y el posible método que puedo usar Tales para calcular la altura que está en este enlace, que os lo dejo luego aparte. ¿Qué más cosas podríais ver aquí? Si venís a ejercicios, podéis trabajar también aquí con la semejanza y aquí elegir el tipo de ejercicio, por ejemplo, triángulos semejantes. Entonces aquí os tenéis ejercicios de triángulos semejantes. También tenéis una autoevaluación que podríais trabajar en ella y ver qué nota obtenéis, pero esto sería un poco cuando veamos todo. Y bueno, las otras escenas que os decía, aquí os dejo una escena de GeoGebra también, que lo más interesante quizás de esta escena no es la escena en sí, que tenéis aquí y que podéis ver los tres criterios, sino que si pincháis en este enlace os lleva a otra zona donde podéis ver multitud de ejemplos de semejanza. ¿Vale? Aquí tenéis para practicar lo que queráis. Por último, lo que os decía, esta escena para calcular la altura de la pirámide, que antes se veía también en la parte que os he enseñado. Bueno, aquí tenéis, dice cómo calculó la altura de la pirámide Tales. Bueno, si veis los pasos, aquí claro, se aplicaría semejanza entre este triángulo y este, pero el problema es que Tales no conocía esta distancia hasta este punto, porque aquí no podía acceder. Entonces lo que hizo fue utilizar la sombra dos veces, bueno, lo explica por aquí, y entonces hacer la semejanza entre este lado y este, y este y este. Este los puede medir, este también podría calcular este, y una vez que tenga este, volvía al triángulo anterior y teniendo este, ¿vale? Teniendo este y teniendo este de aquí, pues puede calcular este. Eso es lo que explica en este proceso. Y luego si queréis practicar vosotros, pues tenéis aquí para practicar. Bueno, pues este material os lo dejo ahí para que vosotros podáis practicar si queréis. Si tenéis alguna duda o si practicáis con él, pues me preguntáis en clase. Y sobre lo demás, lo mismo. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en hacérmela llegar. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.